Exactamente a las 7 de la mañana, el aeródromo resplandecía bajo el sol naciente. El calor se extendía por el hormigón mientras los técnicos se agrupaban cerca de un elegante avión Gulfstream, con el equipo zumbando a un ritmo bajo y constante. Daniel Brooks, de 41 años, se mantenía ligeramente apartado. Un padre soltero con un overol desgastado y descolorido sostenía una escoba con despreocupación mientras su hijo Evan se apretaba contra su pierna, buscando en silencio que lo tranquilizara. Charlotte Bond, la formidable directora ejecutiva de la empresa aeroespacial, bajó de su sedán irradiando una fría impaciencia. Una falla técnica había retrasado su crucial vuelo, y la irritación la agudizaba a cada paso. Su mirada penetrante se fijó en Daniel. Charlotte se burló, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «¿Estamos esperando un piloto?», dijo. «¿O a que el conserje termine de barrer?». Una risa sarcástica recorrió la multitud. Evan bajó la cabeza instintivamente. Daniel no dijo nada. Entonces el motor del avión emitió un zumbido profundo e inquietante que atravesó el ruido. Daniel Brooks se movía con precisión silenciosa. Su vida giraba en torno al amanecer y al timbre de salida de la escuela primaria de Evan. Como padre soltero, su rutina, cuidadosamente controlada, lo obligaba a compaginar dos roles: conserje y asistente de mantenimiento general en un aeropuerto privado de alto riesgo. Siempre era el primero en llegar, a menudo antes de que se apagaran las luces de seguridad, fregando metódicamente los suelos del hangar y puliendo las barandillas de acero. Daniel lo notaba todo: cada tornillo suelto, cada rastro de líquido hidráulico, cada parpadeo de una bombilla fluorescente defectuosa. Para los ingenieros de aviónica altamente especializados, era invisible. Solo ruido de fondo en una operación compleja. Muy pocas personas en el aeródromo conocían el pasado de Daniel, y aún menos se preocupaban lo suficiente como para preguntar. Antes de que una tragedia familiar y un divorcio transformaran su vida, Daniel Brooks había sido un condecorado piloto de pruebas militar e ingeniero mecánico aeroespacial. Durante 15 años, voló en misiones de élite, llevando aeronaves multimillonarias, desde F-16 hasta prototipos furtivos experimentales, más allá de sus límites y trayendo a casa sanos y salvos. Su licencia de piloto de transporte avanzado aéreo, ATP, no fue una formalidad. Representaba miles de horas de vuelo de precisión en condiciones volátiles e implacables. Tras dejar el servicio militar y perder su matrimonio, Daniel eligió el trabajo más práctico disponible. Necesitaba estabilidad. Un horario predecible, alineado con el horario de la escuela pública, era más importante que el prestigio o un sueldo arriesgado. Su pequeño apartamento reflejaba su mentalidad: impecable, controlado, intencional. Vivía modestamente, valorando el tiempo con Evan por encima de todo. Su licencia de piloto estaba sin usar en un cajón cerrado con llave, un recordatorio de una vida que había puesto en tierra deliberadamente. Evan Brooks era tranquilo y observador. Admiraba la enorme aeronave y confiaba en la firmeza de su padre. Evan valoraba el esfuerzo, no los cargos. En sus horas libres, Evan se acomodaba en la parte trasera del carro de mantenimiento de Daniel, dibujando aviones que se parecían mucho a los que estaban estacionados en el hangar. Etiquetaba las alas y las aletas de cola con cuidado, percibiendo lo que otros pasaban por alto. El mono de su padre ocultaba una profunda y poderosa experiencia. El número de hoy se centró en el jet privado de Charlotte Bond, el Venture 2. Una variante del Gulfstream G650R, el avión representó la cima de la ingeniería de aviónica digital. Charlotte Bond, directora ejecutiva de Bond Aerospace Capital, consideraba a las personas como activos y la eficiencia como un sistema de creencias. Se dirigía a toda prisa a una importante reunión de fusión en Zúrich y consideraba el retraso una afrenta personal. Ella creía que el dinero podía comprar cualquier competencia que necesitara. El Venture 2 quedó en tierra debido a una fluctuación persistente en la pantalla de presión hidráulica principal. Una alerta roja interrumpió el despegue. Mientras volaba cerca de la rueda delantera, Daniel notó algo extraño: un silbido débil y agudo acompañado de luces parpadeantes en el tablero. Lo reconoció de inmediato: una frecuencia de resonancia específica que solo aparecía cuando el metal vibraba bajo tensión térmica. No fue un fallo de sensor. No fue un problema de software. Se trataba de tensión física en la válvula de flujo primario, incrustada en lo profundo del fuselaje. La computadora reportaba síntomas, no la causa. El problema necesitaba una llave inglesa, no un parche de código. Daniel ingresó silenciosamente una nota concisa pero altamente técnica en el registro de mantenimiento, utilizando un lenguaje que solo un ingeniero mecánico experimentado entendería.
Fluctuación de presión consistente con deformación térmica previa a la falla en la carcasa del regulador de flujo hidráulico primario. Se recomienda una inspección manual inmediata y la estabilización de la presión antes de arrancar el motor. Se prevé una falla bajo una demanda sostenida de alto empuje. Presentó el informe y volvió a barrer. Nadie lo leyó. Los ingenieros estaban demasiado ocupados discutiendo sobre qué software de diagnóstico ejecutar, convencidos de que la falla era digital. Pedirle consejo al conserje nunca se les pasó por la cabeza. El tiempo avanzaba lentamente hacia la fecha límite de Charlotte mientras el peligro se hacía invisible dentro del avión. Dentro del hangar, la tensión espesaba el aire, mezclada con la ambición y el intenso olor a aceite hidráulico, un olor que Daniel sabía que significaba problemas. 4 ingenieros superiores llenaron la cabina, gritando instrucciones contradictorias. Al instante se formaron 2 bandos. Los especialistas en sensores culparon a la DAO. Los expertos en firmware insistieron en que era un problema del PFCC. Necesitamos reiniciar el bus de energía, dijo Michael, el principal especialista en aviónica. No, espetó Sarah, la experta en telemetría. Eso enmascarará el problema de frecuencia, no lo solucionará. Su argumento era técnico, complicado y completamente irrelevante. El software de diagnóstico solo mostró una falla intermitente del sensor. Intentaron reiniciarlo. Nada cambió. El motor tosió durante una prueba de arranque, haciendo vibrar el andamio. Charlotte se abalanzó sobre él, la furia agudizando su voz. Este retraso está costando millones. Necesito soluciones, no un club de debate. Su mirada aplastó a los ingenieros y los dejó en silencio. Entonces notó que Daniel empujaba su carrito para dejarles espacio. Su temperamento se encendió. Ella lo señaló, sonriendo cruelmente. Mira esto. Las mentes más brillantes de la industria, y estamos estancados a menos que... Ella hizo una pausa deliberadamente, a menos que el conserje decida sacar su licencia de piloto del cubo de la fregona y llevarme él mismo. La risa estalló, fuerte y despiadada. Evan agarró la mano de su padre, temblando. Daniel apoyó una mano firme en el hombro de Evan. Su mirada no se apartó del avión. Respiró lentamente, la costumbre habitual de un piloto de pruebas que se prepara para un riesgo. Señorita Bond, dijo Daniel en voz baja. El hangar quedó en silencio. El motor está compensando una falla hidráulica física. Si ignora la pantalla principal e intenta despegar, la presión fluctuante provocará una falla catastrófica en la bomba. Charlotte lo miró fijamente. El olor que notas es el sistema luchando consigo mismo, continuó Daniel. Necesito 5 minutos en la cabina para aislar el regulador y estabilizar el acelerador. Antes de que ella pudiera responder, Simón, el ingeniero jefe, la interrumpió. En absoluto. No está autorizado. No podemos comprometer el procedimiento. El procedimiento no importa cuando la máquina está a todo gas, respondió Daniel, señalando el paso de rueda donde ahora brillaba el fluido hidráulico. Eso es fatiga del metal. Agarró Tara la bomba. Una última prueba de arranque sacudió violentamente el avión. Daniel miró a Charlotte a los ojos. Ese avión no despegará la pista. Fallará a velocidad V1. Costará vidas. Se hizo el silencio. Se extrajeron los datos sin procesar. La verdad salió a la luz al instante. Tiene razón, susurró Simon. El delta de presión ha superado los límites estructurales. La sala se giró hacia Daniel, el hombre del que se habían burlado, y ahora se daban cuenta de lo cerca que habían estado el desastre. Charlotte se enderezó. Aterrizar. Asegurar el hangar. Conseguir un avión de repuesto. Una pausa. Señora, dijo Simon con cuidado, el reemplazo tardará 8 horas. Su reunión es en 90 minutos. Su asistente le recordó con frialdad que toda la fusión dependía de la presencia física de Charlotte. Inmediatamente, las consecuencias financieras del retraso superaron repentinamente la crisis de ingeniería. Todos los pilotos de respaldo están en ciclos de descanso obligatorios, agregó el asistente, confirmando la magnitud de la avería. Estaban atrapados. Un equipo técnico altamente cualificado y bien pagado había fracasado, y no había ningún piloto autorizado disponible para realizar la calibración manual del nivel de vuelo que Daniel insistía en que era esencial. La solución existía completamente fuera de su estructura corporativa. Charlotte se giró hacia el hombre tranquilo con el mono descolorido. La arrogancia desapareció de su expresión, reemplazada por algo crudo y desconocido. Dijiste que podías arreglarlo, dijo ella. ¿Cómo? Necesito un piloto y una tripulación autorizados para estabilizar el motor. ¿Quién eres? El piloto reveló.
Daniel dio un paso al frente. No relató su pasado. Se concentró únicamente en la emergencia. Su voz interrumpió la tensión con claridad. El ajuste requiere estabilizar el motor al 70% de empuje, dijo. Es una configuración de aceleración de alto riesgo. Necesito estar al mando para controlar la aceleración y monitorear el único manómetro manual mientras el personal de tierra ajusta el conjunto de válvulas dentro del carenado del ala. Miró directamente a Simon, el ingeniero jefe. Me llamo Daniel Brooks. Antes de aceptar este trabajo, trabajé 15 años como piloto de pruebas aéreas navales, especializándome en sistemas de envolventes de vuelo extremas. Tengo una licencia ATP y una habilitación de tipo vigente para la generación anterior de este Gulfstream, que comparte la misma arquitectura hidráulica básica. El hangar quedó en completo silencio. Entiendo estos sistemas mecánicos mejor que cualquier ordenador de este edificio, continuó Daniel con tono tranquilo y controlado. Porque volé los prototipos que llevaron a este mismo sistema al fracaso. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que el peso de sus palabras calara. La decisión es suya. Sigue el procedimiento estricto y espere 8 horas por un avión de reemplazo y probablemente pierda la fusión. O deme 10 minutos para volar este avión con seguridad. La declaración cayó sobre la bahía de mantenimiento como una onda expansiva. Piloto de pruebas. Licencia ATP. El hombre al que habían despedido como conserje acababa de desmantelar todo su argumento digital con experiencia forjada al más alto nivel de la aviación. Charlotte no dudó. Su voz era tensa, quebradiza, pero decidida. Tiene autorización, señor Brooks. Prepare el avión para el arranque inmediato de motores. Simon, coordine al personal de tierra. Haga exactamente lo que le indique, sin desviaciones. Evan se quedó congelado junto a la escoba abandonada, mirando a su padre moverse hacia la cabina con una confianza que nunca había visto cuestionada. Al pie de las escaleras aéreas, Daniel se giró y le dio a su hijo una sonrisa rápida y genuina, una promesa silenciosa de que todo estaba bajo control. Dentro de la cabina, Daniel se sentó a la izquierda. El caos que lo había dominado momentos antes se evaporó, reemplazado por una precisión total. Realizó una breve inspección previa al vuelo con una calma y una eficiencia practicadas que dejaron atónitos a los tripulantes de tierra que escuchaban a través de los auriculares. Cada movimiento era preciso, cada cambio intencional. Sus manos transmitían la autoridad de una profunda memoria muscular, no títulos ni jerarquías. Aquí Brooks, piloto al mando. Su voz llegó por la radio, firme y controlada. Estamos desviando el regulador digital. Estabilice la línea auxiliar a 60 sí. Simon, confirma que tu equipo está posicionado en el panel de acceso al regulador de flujo principal. Equipo de tierra confirmado, capitán, respondió Simon de inmediato. A la espera. Vamos a toda velocidad. Aceleración al 70%, 30 segundos. Prepárense para el ajuste manual. Daniel inició el arranque del motor. El avión rugió al arrancar, pero esta vez la vibración fue contenida, mantenida en un delicado y controlado equilibrio. Aceleró, escuchando no las lecturas digitales, sino el propio sonido del motor. Sus ojos siguieron el manómetro analógico que el sistema moderno había ignorado. Mark, dijo Daniel bruscamente. Carcasa del regulador de flujo primario. Ajuste fraccional. En sentido horario. Media vuelta. Constante. El equipo de tierra se movió con repentina claridad y propósito, llegando a la válvula comprometida y ejecutando la corrección exacta. El resultado fue inmediato. El silbido agudo desapareció, reemplazado por una resonancia profunda y suave. El motor se calmó, casi como aliviado. Presión verde. Estable a 65 sí, informó Simon con voz aliviada. Oscilación eliminada. Advertencia del sistema borrada. Daniel puso el motor al ralentí. El avión ronroneó suavemente, sin ningún temblor mecánico. Echó una mirada hacia la pista. Esto no fue solo una estabilización. Fue una prueba. Con un gesto de confianza, Daniel volvió a acelerar. El Venture 2 avanzó, rodando con gracia controlada, respondiendo como una máquina que finalmente había sido comprendida. Realizó un rodaje a alta velocidad y una verificación de sistemas. Alcanzó la velocidad crítica V1 y luego detuvo el avión de manera impecable y controlada en la rampa. Charlotte observaba desde la puerta del hangar, paralizada. La vergüenza de su anterior burla se entremezcló con un asombro que no pudo ocultar. El avión regresó a la plataforma, con los motores zumbando limpio y constante. El silencio se apoderó del hangar,
No desesperación, sino ajuste de cuentas. Nadie se rió. Daniel apagó los sistemas. Los técnicos que lo habían despedido minutos antes ahora lo miraban con inconfundible respeto, reconociendo finalmente la diferencia entre el conocimiento académico y la habilidad para salvar vidas. Charlotte se apresuró hacia las escaleras, con su traje a medida arrugado y la compostura desmoronada. La verdad cayó con dolorosa claridad. Casi había destruido su inversión y humillado al único hombre que podía salvarla. Mientras Daniel descendía, con el casco en la mano, Evan se liberó y corrió hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de las piernas de su padre. Daniel se arrodilló y agarró suavemente los hombros de Evan. «Míralos», dijo en voz baja. «Mira al jefe y mira a los trabajadores». Se inclinó más cerca y susurró la lección que Evan nunca olvidaría. El verdadero valor siempre habla más que un título. Y a la máquina no le importa tu sueldo. Daniel se enderezó y se giró hacia Charlotte. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo. El equilibrio de poder dentro del hangar había cambiado, completa e irrevocablemente. Daniel habló primero, con un tono plano y profesional, como si la burla anterior nunca hubiera ocurrido. Su concentración no se apartó de la tarea. El perno de la carcasa del regulador hidráulico aún requería un microajuste preciso para aliviar la tensión térmica persistente. «El sistema ya está estable», dijo con calma, «pero hay que reemplazar todo el conjunto de válvulas antes del vuelo de regreso. He registrado el número de pieza exacto y la especificación de par en el sistema de mantenimiento». Charlotte finalmente encontró su voz. Surgió tensa, desprovista de autoridad, desgarrada por la emoción. «Señor Brooks, Daniel», dijo, «estoy horrorizada por mi conducta esta mañana. Fue arrogante, poco profesional y catastróficamente incorrecta». Ella tragó saliva, tratando de tranquilizarse. «Tu competencia es indiscutible. Salvaste mi empresa. Salvaste mi carrera». Hizo una pausa. Luego se giró hacia Evan, arrodillándose brevemente para mirarlo a los ojos y reconocer el miedo que había soportado. «Quiero disculparme formalmente con usted y su hijo», dijo en voz baja. «Y quiero ofrecerles lo que necesiten para quedarse aquí. Lo que sea. Digan el precio». Daniel no parecía triunfante. No parecía reivindicado. Simplemente miró a Charlotte y luego al avión que acababa de evitar que fallara. Ella le había rogado por su conocimiento. Ahora pedía su presencia. Su dignidad había sido restaurada sin una sola palabra de autopromoción. Simón, el ingeniero jefe, dio el siguiente paso. El miedo que antes guiaba sus decisiones había desaparecido, reemplazado por un respeto genuino. «Daniel, no leí tu informe», admitió Simon. «Y no escuché la máquina. Tenías razón sobre el fallo analógico». «Gracias». Extendió su mano. Daniel lo aceptó sin dudarlo. «Todos pasamos por alto aquello para lo que no estamos entrenados», respondió con serenidad. «Los procedimientos solo funcionan cuando protegen a quienes realmente entienden el sistema». El respeto silencioso en los ojos del personal de tierra le importaba más que los aplausos. Este momento no se trataba de una victoria. Se trataba de restaurar la honestidad del proceso. Daniel sabía que la verdadera reparación significaba corregir valores, no acumular títulos. Esa misma tarde, después de que el avión hubiera recibido el mantenimiento completo según las especificaciones exactas de Daniel, Charlotte lo encontró solo en la zona de mantenimiento. Se acercó sin ayuda ni ceremonias, no como una directora ejecutiva, sino como alguien que le pisaba los talones. «Daniel», dijo con voz tranquila y sin reservas, «te necesito en mi equipo permanentemente». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Propongo el puesto de consultor jefe de seguridad de vuelo, reportándome directamente. Tendrás poder de veto absoluto sobre cualquier decisión de vuelo y un salario ejecutivo acorde a tu experiencia». Daniel meneó la cabeza suavemente. «Agradezco la oferta, señorita Bond», dijo, «pero no aceptaré un puesto ejecutivo. Mi valor reside en estar conectado con la realidad física de la máquina, no en estar sentado en una sala de juntas». Su tono era claro y deliberado. «Ese título me separaría del avión. No lo haré». Luego expuso sus condiciones. «Aceptaré un puesto como consultor de vuelo asesor, reportando al ingeniero jefe Simon. Mi contrato debe ser transparente. Mis responsabilidades son estrictamente de diagnóstico y asesoramiento. Recibiré una remuneración justa, pero el cargo se mantiene». Él sostuvo su mirada, asegurándose de que su condición final fuera inconfundible. «Lo más importante es que necesito total flexibilidad. Evan es lo primero».
Si mi familia me necesita, me voy. Sin debate, sin penalizaciones. Charlotte sonrió levemente. Una expresión genuina reemplazó la máscara corporativa que usualmente usaba. «De acuerdo», dijo ella. «Aceptas tus condiciones. Tu familia es lo primero». Evan, de pie cerca, lo notó todo. El hombre del que se habían burlado llamándolo conserje ahora le imponía condiciones a la persona más poderosa del hangar, y ella lo escuchaba. Evan se irguió un poco más. Charlotte no solo creó un puesto. Estableció una función completamente nueva, revisión de la capa física, que reportaría directamente a Daniel. Toda anomalía mecánica inexplicable se investigaría de inmediato, sin despidos ni demoras. A medida que el sol se ponía, la cultura de la velocidad por encima de la sustancia comenzó a fracturarse silenciosamente. Daniel recogió su desgastada caja de herramientas, más ligera ahora, algo que no tenía nada que ver con el peso. Levantó a Evan del carro de mantenimiento. Tras ellos, el Venture 2 ascendió limpiamente hacia el cielo del atardecer, sano y salvo. Charlotte se quedó de pie junto a la valla, mirando el avión elevarse y luego viendo a padre e hijo alejarse juntos bajo la cálida luz. Ella entendió algo que había aprendido demasiado tarde, pero que nunca volvería a ignorar.